¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está nuestra dependencia del Señor? ¿Cómo está mi fe puesta en el Señor? ¿Cómo está en momentos de aflicción, en momentos de pruebas, en momentos difíciles? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? Eso vamos a ver hoy día más o menos en la historia que vamos a ver aquí en la Biblia. Así que voy a leer. Dice Mateo 14, 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos. Señor, tu palabra realmente es viva, es eficaz y la necesitamos, Señor. Permita, Señor, que uses a tu siervo en este momento para que pueda explicarla y aplicarla a nuestras vidas, Señor, acorde a la necesidad de cada uno de los que estamos acá, Señor. Sin duda, usted tenía determinada esta reunión. Nosotros no lo sabíamos, pero usted trajo a las personas que necesitan escuchar este mensaje, Señor. Usa tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos porque te necesitamos. Señor, háblanos. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, voy a tomar un poquito de agua primero. Versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este espacio de la Biblia que estamos viendo ocurre después de un evento que ya había pasado recién. Dice el Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esto fue después de la alimentación o alimentar a las multitudes. ¿Se acuerdan de esa historia donde el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Entonces se dice que son más. Entonces, esto que estamos viendo aquí es después de ese evento. ¿Ya? Dice, Jesús obligó a sus discípulos a que se subieran a la barca, porque en ese momento había mucha conmoción después de el milagro que el Señor había hecho. De seguro, los discípulos no se querían ir de ese momento, porque estaban todos comentando lo que había pasado. Y el Señor rápidamente le dice: súbanse a la barca, vayan. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les dijo que se vayan? Después de un gran momento que hubo donde el Señor hizo un gran milagro, humanamente hablando. Ellos, como dije, querían seguir compartiendo. ¿Se acuerdan del milagro cuando habían 5 panes y 2 peces y lo multiplicó? ¿Y sobraron cuánto? 12 cestas, canastas, ¿cierto? Y eran, no sé, 10,000 personas. No sabemos, 8,000, mucha gente. Y el Señor hizo el milagro y les dio de comer a todos. Un poquito antes dijo: el Señor tuvo compasión de ellos. Entonces, este era un gran milagro. Entonces, ¿por qué el Señor los obligó a irse al tiro y no se quedaron comentando y celebrando? En esta misma historia, en el Evangelio de Juan, yo lo voy a leer, no lo busquen, dice:
La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, ¿qué decía la gente? Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Entonces, Juan 6 nos da las razones específicas por las que Jesús se dio prisa a marcharse enseguida de la multitud. ¿Por qué? Porque estaban todos conmocionados y querían hacerle rey. Ustedes saben que los judíos estaban esperando al Mesías, al profeta que había de venir. Ellos estaban ansiosos esperando a ese hombre que iba a venir. Entonces, al ver los milagros del Señor, ellos dijeron, aquí está el Mesías que nosotros estábamos esperando. Y querían apoderarse de él y hacerle un rey, ¿ya? Pero ellos querían hacerle un rey político. No lo querían hacer el Señor, el Salvador. Querían un libertador del yugo de los romanos que estaban viviendo en ese tiempo, los judíos o Israel. Entonces querían un Mesías político y, como dije recién, no lo querían o no lo buscaban como el Salvador que ellos necesitaban para el perdón de sus pecados. Entonces, por eso el Señor le dijo a sus discípulos, váyanse luego y vamos a despedir a toda esta gente. Por eso el versículo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él, ¿qué hacía él? Despedía a la multitud. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por que el Señor se apresuró para hacer que sus discípulos entraran en la barca. Entonces se fueron. Los discípulos también tenían esa esperanza cuando estaban con el Señor Jesús. Decía, Él es el Mesías, el profeta que había de venir. Él nos va a liberar del yugo de la esclavitud de los romanos. Y ellos tenían esa esperanza mesiánica que los judíos tienen hasta el día de hoy. Pero el Señor no venía a ser un rey en la tierra, venía como Salvador, a salvar a todo aquel que en Él cree, dice la palabra del Señor. Él va a venir, su segunda venida, y ahí viene a gobernar como rey en el milenio que habla la Biblia. Entonces, el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte el Señor, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, los discípulos se fueron, el Señor despidió la multitud. ¿Qué hizo el Señor? Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de por fin haber despedido a todos, el Señor estuvo solo. La oración fue una parte integral, mis queridos, del Señor Jesús. Él oraba regularmente. En varias partes de la Biblia habla de la oración del Señor. Con frecuencia iba en busca de la soledad, dejándonos un ejemplo. Uno dice, si el Señor oraba, ¿cuánto más necesito yo la oración? En Marcos 1:35 dice, hablando del Señor Jesús, dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Da la idea de levantarse muy temprano, siendo aún oscuro. Y el Señor buscaba un lugar a solas y allí oraba. En Lucas 5 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía? Buscaba la soledad, para que nadie lo molestase, para no tener distracción. Buscaba un lugar solo y allí oraba el Señor. Entonces, si nuestro Señor oraba constantemente, como dije recién, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? ¿Cierto? Nosotros como cristianos no debemos nunca descuidar el orar a nuestro Padre, pues podemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces el Señor quedó solo orando con el Padre. Todo cristiano, como dije recién, debemos apartar un tiempo a solas. A lo mejor no podemos ir a un cerro, pero podemos quedar solo en nuestra pieza o en el auto, no sé, en el patio, pero buscar esa instancia de comunión con nuestro Señor.
Tenemos que buscar esa intimidad y orar siempre, siempre al Señor. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos necesitados, necesitamos la misericordia y la gracia de nuestro Señor. En Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar. Nuestro Señor subió al monte a orar a solas al Padre. Y ojo, el Señor lo hizo después de un día agotador, de lo que estábamos hablando recién de multiplicar los panes y los peces. Fue un día agotador. Y después de terminar, ¿qué hizo? Se fue al monte a orar. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros no tenemos excusa, porque a veces decimos, pucha, llegué súper cansado del trabajo, y es verdad, ¿cierto? No tengo tiempo de orar. Y a mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué pasa? Que uno se baña, se acuesta y no alcanza, o si empiezo a orar en la mañana, uno dice amén. ¿Por qué? Porque se quedó dormido en el camino. Pero el Señor oraba. Tenemos una lucha constante, mis queridos, con nuestra carne. Para orar es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos para orar al Señor. Y para leer la palabra también. ¿Por qué? Porque queremos hacer otras cosas. No es difícil. Versículo 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, ellos salieron sin problema cuando el Señor los subió a la barca, ¿cierto? Y se fueron al mar, y fueron por orden del Señor, ¿cierto? Pero en medio del camino llegó la tormenta a sus vidas, esta tempestad que dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Imaginémonos, ¿ya? Y el viento era contrario, qué sé yo. Dice el texto, azotada por las olas. Ellos estaban allí, como dije recién, porque el Señor los mandó. Ojo, el Señor los mandó. Eso significa que estaban viviendo esa prueba estando en el centro de la voluntad del Señor. No por consecuencia de sus pecados, porque hay veces que nosotros estamos en problemas por consecuencia de malas decisiones, ¿cierto? Pero en este caso, ellos fueron obedientes y se subieron a la barca y se encontraron con esa tormenta tremenda. Quizás ellos fueron a regañadientes porque quizás no querían ir, pero fueron. Y cuando hay obediencia al Señor, hay bendición, mis queridos. Pregunta, ¿el Señor los mandó y no sabía que iba a haber una tormenta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que los mandó y en medio de la tormenta dijo, oh, perdón, no sabía que iba a haber una tormenta? ¿O sabía que iba a haber una tormenta? Bueno, ahí depende de qué Dios tenemos nosotros. Si creemos en un Dios chiquitito o en un todopoderoso que controla todo. Pienso que esta tormenta en la vida de sus discípulos era necesaria y fue en el tiempo correcto. Pedro y los discípulos estaban aprendiendo que las grandes tormentas de la vida pueden azotar en cualquier momento. Porque ellos se subieron a la barca sin saber lo que se venía más adelante, ¿ya? Pero sabemos que estas pruebas, estas tormentas en la vida son necesarias. ¿Lo saben o no lo saben? Ellos sin duda aprendieron una lección. Y sin duda tú y yo hemos estado ahí y hemos aprendido algo. Dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Más a la cuarta vigilia de la noche. Para nosotros no es fácil decir, ¿cuál es la? No sabemos, ¿cierto? Pero si tú empiezas a estudiar un poquito, para los judíos, era entre 3 a 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia. Y ahí fue cuando el Señor vino. Imagínense, a esa hora, frío, viento, sueño, cansancio. De seguro, escribí acá, ellos estaban muy cansados, despiertos y en aflicción. Miren, Juan 6 dice, los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros, como de aquí a Peñuela más o menos, ¿no? Cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Dice, Jesús, en el versículo, vino a ellos andando sobre el mar. Aquí me nace una pregunta. ¿Cuánto tiempo se habrá demorado el Señor desde que subió al monte a orar, desde que mandó a los discípulos y hasta que pasó todo esto que estamos viendo ahora en esta historia?
No lo sé, pero me imagino, calculaba yo en la casa como 6 horas, porque el evento de la multiplicación de los panes y los peces creo que era como al atardecer. No sé si era verano o invierno en ese tiempo, pero imaginen que sean las 9 de la noche. Y ahora la cuarta vigilia es entre 3 a 6, 9, 10, 11, 12, son como 6 horas, o un poquito más. Eso se tardó el Señor en ir a la barca donde estaban ellos. Pero Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos, que eso es lo importante. Y el Señor siempre llega en el momento correcto. Él no tarda. Nosotros somos los impacientes. Aquí vemos una lección reservada para los discípulos acerca de la fe. Por eso les pregunté al principio cómo estaba tu fe, cómo está tu dependencia en el Señor. Versículo 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los discípulos estaban afligidos y angustiados por la tormenta que estaban viviendo. Y como dije recién, estaban cansados, con sueño, y quizás ya tenían hambre esa hora. No lo dice el texto, se lo estoy diciendo yo nomás. Y recordemos que ellos eran experimentados en la pesca. Entonces no era nuevo para ellos las tormentas, pero aquí estaban afligidos. ¿Ya? De seguro pensaron que perderían sus vidas y ahora, más encima, ven un fantasma. O sea, estaban en problemas, más encima, en el problema con las olas quedaron aterrados porque vieron algo. No sé, el texto no lo dice, pero quizás una luz, no sé. Pero era el Señor que venía sobre el agua. De seguro pensaron que era un fantasma. Y aparecían más problemas en sus vidas. Viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Era el Señor que venía a ellos. De noche, en oscuridad, el Señor los buscó. En medio de los problemas, el Señor vino a ellos. En medio de su aflicción, en medio de la prueba que estaban viviendo, el Señor vino a su encuentro. Y ellos estaban turbados. Turbaron es la palabra, puede ser fuertemente sacudido, o tenían un estado de ánimo agitado. Eso significa que estaban turbados. Diciendo, un fantasma. Fantasma es la transliteración del término griego que significa aparición, ¿ya? Para que sepan, ellos vieron una aparición, a eso le llamaban fantasma. Los judíos generalmente creían en apariciones y es natural que hubiesen saltado a la conclusión de que la figura sería un espíritu o una aparición. Eso es lo que vieron ellos al decir un fantasma, ¿ya? Ya, el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló en medio de la tormenta, ellos asustados, diciendo, ¿qué le dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es como para otro mensaje, de 3 puntos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Su miedo de ver un fantasma fue aliviado cuando Jesús le dijo, tened ánimo. Le dijo, yo soy, no temáis, yo soy. El Señor se identifica con la expresión altamente significativa y mesiánica que es el yo soy. Para que sepan, mis queridos, yo soy es la traducción en hebreo de Jehová, el yo soy, o el gran yo soy, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor dice, tened ánimo, yo soy, le estaba diciendo que era Dios. Seguramente ellos también, en medio del viento, las olas, reconocieron el timbre de su voz cuando le dijo, no teman, tened ánimo. No temáis, literalmente es, dejen de temer. Eso le estaba diciendo el Señor. Dejen de temer, porque los vio asustados. Y yo no entiendo, ojo, yo me pongo en el lugar de los discípulos y yo no me hago el valiente. No, yo estaría asustado por el viento, las olas, pensando en que voy a morir. De repente aparece un fantasma, un espíritu. Difícil, ¿cierto? Ellos tenían que dejar de temer porque aquel que lo controla todo estaba con ellos. No hay mayor consuelo
seguridad de estar ¿con quién? Con el Todopoderoso. Él ya estaba con ellos en medio de la aflicción. Recuerden que todo esto fue en medio de la tormenta. Cuando un cristiano está en comunión con Dios, está en el centro de la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos bien con el Señor, estamos viviendo la voluntad del Señor. Y cuando pasamos en ese tiempo en medio de una prueba, estas palabras son para nosotros. Tened ánimo. Yo soy. No temáis, dice el Señor a sus hijos que están en el centro de su voluntad. Porque hay hijos que no están en el centro de su voluntad. Andan haciendo de las suyas, sin importar lo que el Señor dice. Pero el Señor al que ama, disciplina. Y al que no, lo toma por bastardo, dice la palabra. Fue el Señor quien les permitió vivir ese momento. Fue el mismo Señor quien fue en su ayuda. Siempre hay propósito en las pruebas, mis queridos, que el Señor les permitió vivir a ellos y las pruebas que el Señor nos permite vivir a nosotros. En medio de la tormenta, el Señor les dijo a los que están en su voluntad, dentro de su voluntad, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, queriendo asegurarse de que era en verdad el Señor, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, estaba estudiando, dice que podría traducirse de mejor forma, puesto que eres tú. No es que dudaba Pedro, puesto que eres tú, entonces no refleja una duda de parte de Pedro, expresa más bien su carácter impetuoso que tenía Pedro. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Algunos dicen que esto pudo haber sido una presunción de parte de Pedro. Vemos el atrevimiento de su petición, pero como marca de su gran confianza que tenía en el Señor, en su Señor. Pedro, el 29 dice, y él dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ven, le dijo. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, y el Señor le dijo, ven. Entonces el Señor le concedió su petición. Le dijo, Señor, manda que yo vaya. El Señor le dijo, ven. Tan pronto como Jesús le dijo, ven, Pedro descendió de la barca. ¿Y saben qué? Dice el texto, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro anduvo sobre el agua. Imagínense eso. Ya que el Señor ande sobre el agua, lo creo, ¿cierto? Porque Él es Dios hecho hombre y tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Pero Jesús empezó a caminar sobre el agua. ¿A qué distancia estaban? No lo sé. Pero lo importante aquí, que dice el texto, que Él andaba sobre las aguas yendo a Jesús. Anduvo. Dio ese paso de fe que necesitaba para hacerlo. Confió en el Señor. Tenía su vista puesta en el Señor y empezó a caminar hacia el Señor. El hecho de que Pedro pudo caminar sobre el agua demuestra que actuó en comunión con Él. Ahora, si me hubiera dicho el Señor, Alex, ven, yo no sé si hubiera ido, le soy sincero, en ese momento difícil, de tormenta, prueba, dificultad, frío, miedo, ya reconozco al Señor, el Señor me dice, ven, pero no sé, yo empezaría quizás a temblar un poquito. Quizás alguno de ustedes lo haría, está bien, pero es difícil, no es fácil. Dice el versículo 30, pero, aquí hay un problema. Pero, recuerden que estamos con Pedro, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mientras Pedro mantuvo su vista fijada en Jesús, caminó sobre el agua. Iba todo bien, ¿cierto? Mientras mantenía su vista en Jesús, podía hacer lo imposible. Cuando nuestra vista está en el Señor, fija en el Señor, es que podemos andar en las pruebas.
cuando estamos en momentos difíciles y estamos mirando al Señor que lo controla todo, es que podemos pasar esa prueba y confiar en el Señor que lo controla todo. En tiempos de prueba es que podemos ver a nuestro Dios que controla todo cuando tenemos la vista en nuestro Señor. Podemos descansar en Él en medio de la tormenta. Pedro empezó bien. ¿Y cómo nosotros podemos caminar y andar bien en medio de las pruebas de la tormenta? No sacando la vista de nuestro Señor. No sacando la vista de nuestro Señor. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando contempló ese viento furioso y las olas amenazantes, Pedro, desviando su vista de Jesús, en ese momento Pedro comenzó a hundirse. Sacó la vista del Señor. Pedro, ¿por qué empezó? ¿Por qué sacó la vista del Señor? El texto lo dice. Porque comenzó a ver el fuerte viento. Y tuvo miedo, dice el texto. Iba caminando y empezó a ver el viento, las olas, y empezó a hundirse. Sacó su mirada del Señor y empezó a mirar los problemas. La consecuencia de enfocarse en la tormenta y no en el Señor fue que comenzó a hundirse. Recordemos que el Señor un poquito antes, ¿se acuerdan que Él había dicho a los discípulos? Tened ánimo, yo soy. ¿Qué le dijo? No temáis, le dijo. No temáis. ¿Y qué hizo Pedro? Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque vio los problemas que tenía a su alrededor. Vio el fuerte viento. Tuvo miedo y se empezó a hundir porque sacó su mirada del Señor Jesús que lo tenía al frente. Y se empezó a hundir. Dio voces Pedro diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame, decía mientras se estaba hundiendo. Háganse la idea más o menos en sus mentes de lo que estaba viviendo Pedro, dónde estaba el Señor, los discípulos en la barca, las olas, el viento, el frío, el cansancio. Y como dije, quizás tenían hambre ya a esa hora, fatiga. Ahora, para que sepan, mis queridos, ese sálvame, le dice Señor, sálvame, no es sálvame del infierno, no es sálvame de la condenación eterna, es sálvame de esta situación que estoy viviendo que me ahogo. ¿Ya? Para que quede claro. Es una súplica en tiempos de angustia. Señor, ayúdame, le decía. Señor, líbrame de este momento difícil. Señor, te necesito. Pedro dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Este es un ejemplo de una oración muy breve de Pedro hecha al Señor. Señor, sálvame. Hay veces que nosotros andamos por ahí y no es necesario que quizás nos arrodillemos. Vamos caminando y, Señor, ayúdame con esto. Pum, listo. Señor, dame sabiduría para hablarle a tal persona. Señor, oraciones cortitas. Hay momentos para oraciones más largas, como dije al principio, tomar un momento a solas, buscar la soledad y buscar la comunión con el Señor. Pero aquí es una oración cortita en momentos de aflicción, cuando Pedro empezó a mirar los problemas, que dijo, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, sálvame en este momento de angustia, Señor, me ahogo. Pedro pidiendo ayuda a la persona correcta, pero sacó la mirada de él. Y yo no lo critico ni lo juzgo, porque a mí me ha pasado 1000 veces. Estoy seguro que todos los que estamos aquí le ha pasado lo mismo. Pedro, aquí puse, yo digo, pero Pedro, ¿qué te pasó? Ibas tan bien. Iba bien, ¿cierto? Iba bien. Justo cuando comenzaste a caminar, Pedro, comenzaste a dudar. Vio el fuerte viento, tuvo miedo, sacando su mirada del Señor. El versículo 31, ¿ya no está el 31 ahí? Yo lo leo, escuchen, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él. El Señor respondió, extendió su mano y lo salvó, lo ayudó. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Lo ayudó enseguida. Lo tomó, me imagino que se estaba hundiendo, y lo salvó. ¿Ya? El Señor es bueno, ¿cierto? El Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le pregunta, lo toma, ¿cierto? Y el Señor le dice, ¿cómo estás, Pedro? ¿Te mojaste? ¿Te ahogaste? Pedro, ¿estás bien? ¿Eso le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Ese es nuestro Señor, le dijo, hombre de poca fe. Le dice, ¿por qué dudaste? O sea, es como, Pedro, ¿qué te pasó? Ibas bien, venías a mí, dice el Señor, ¿por qué te hundiste? No dice el texto, pero bueno, lo vimos recién, pero el Pedro, bueno, es que empecé a mirar para el lado, miré los problemas, y tuve miedo, y el Señor le dice, hombre de poca fe. Poca fe, ahí está la clave del problema, la fe. La fe le falló a Pedro porque sacó la vista del Señor y empezó a ver los problemas. Pero en todo caso, en honor o para defender a Pedro, él fue el único de todos los discípulos que se atrevió a dar ese paso de fe. Falló después, pero fue el único. Fue el único. No sus compañeros. Tuvo fe, Pedro, pero no la suficiente. ¿Por qué? Porque se hundió. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Como dijo un comentarista, dijo, miren, Jesús primeramente calmó la tempestad en el corazón de los discípulos, los tranquilizó, y luego la tempestad del mar. ¿Se dan cuenta que calmó primero a los discípulos? Subió, ellos estaban tranquilos porque sabían que estaban con su Dios, con su Señor, y luego el mar se tranquilizó. Algo sobrenatural. No fue, justo que subió el Señor, se calmó todo. No. Unos capítulos antes, aquí en Mateo, vemos una historia parecida y les voy a leer el texto para que vean el poder que tiene nuestro Señor. Dice en Mateo 8, 24, dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. Esta es otra parte de la Biblia, un poquito antes, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ya, ese es nuestro Señor, el que dice tranquilo y el mar se tranquiliza. Que crezcan las olas y el viento y el mar. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso y Él es el creador de todo lo que vemos. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando subió la barca se calmó todo. Claramente vemos el poder de nuestro Señor Jesús sobre la creación. Él no tiene problemas para calmar la tormenta, cualquiera que sea. Él no tiene problemas para calmar la prueba o tranquilizar la prueba que tú estás viviendo. Solo que quiere Él de nosotros, que tengamos los ojos en nuestro Señor. El versículo 33 dice, y ya terminando, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí vemos el propósito que tenía esta tormenta, la prueba que vivieron estos discípulos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y dice que le adoraron. Le adoraron. ¿Por quién es? Por lo que Él hace. Por su ayuda, lo adoraron. Por su socorro, por su misericordia, no dejarlos morir. Y mis queridos, en la prueba sus propósitos de verdad nos ayudan a depender más de nuestro Señor, a buscarle más. Pero el problema está en nosotros cuando sacamos la vista de nuestro Señor.
y empezamos a mirar los problemas. Empezamos a mirar las posibilidades y no puedo, no me alcanza. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si tenemos nuestra mirada puesta en el Señor puede hacer lo imposible. ¿Cómo le adoraron? Diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios, dijeron los discípulos. Y lo dijeron en medio de la calma, porque ya se había calmado todo. Estaba todo tranquilo. La prueba, mi querido, produce adoración al único que te puede ayudar. En el curso de este evento, Jesús realizó un milagro, no realizó un milagro, sino 3. Miren, Él mismo camina sobre el agua, hace que Pedro camine sobre el agua y luego calma la tempestad. 3 milagros. Esta tormenta era necesaria porque terminaron conociendo más al Señor, supieron que Él está en control de todo y que Él tiene propósitos y que le aumenta la fe y que terminaron adorándole. ¿Cómo está tu fe? Empecé, ¿cierto? ¿Cómo está tu fe en medio de las pruebas, en medio de las tormentas que estás viviendo? ¿Cómo está tu dependencia en el Señor? Cuando estás en medio de una prueba, quitas la mirada del Señor y te comienzas a hundir en tus problemas. Tú lo sabes, ¿cierto? Yo no lo sé. Y el Señor lo sabe. Si es así, si te empiezas a hundir en tus problemas, en que me falta plata, es que no tengo esto, es que no voy a poder, es que es imposible, es que no puedo. Si es así, el Señor ¿sabe qué te dice? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas si yo soy tu Señor? Yo soy el Todopoderoso que está contigo. Soy tu Señor. ¿Por qué dudas? Ahora sí, para terminar, voy a leer lo que dijo un teólogo. Dice, mantener los ojos en Cristo proporciona fuerza, confianza y victoria segura. Quitar la mirada de Cristo y poner en cualquier otra cosa trae como consecuencia derrota y miseria. ¿Dónde está tu mirada? ¿Puesta en Cristo? ¿O puesta en los problemas? ¿O estás más o menos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu dependencia en el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está? ¿Cómo estás con el Señor? Oremos. Señor, agradecemos tu palabra y no me canso de decir que es viva y eficaz, Señor. Realmente habla a nuestras vidas, Señor. Perdónanos cuando sacamos la mirada de ti, Señor, y empezamos a mirar en los problemas, en las tormentas que vivimos, Señor, y empezamos a hundirnos, Señor. Perdónanos cuando sacamos la mirada que debemos poner en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, a confiar en ti, en creer que tú eres un Dios todopoderoso, que todo lo puedes, Señor. Pero también ayúdanos a actuar correctamente para estar en el centro de tu voluntad, Señor, y no estar viviendo las consecuencias de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Bendice tu palabra y que sea aplicada conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de escuchar tu palabra. Gracias por este lindo tiempo que estamos viviendo. Padre, te alabamos y te adoramos, Señor, como terminaron los discípulos en adoración, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel y eres todopoderoso, misericordioso, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.